Hola, soy la doctora Lorena Cruz, soy cardióloga experta en arritmias y estoy el día de hoy con el doctor Rodrigo Subadúa, experto en cardioneumología. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar claro de tu corazón, vamos a intentar desmentir mitos, platicar de la manera más clara de estos tipos de enfermedades que tal vez no se habla mucho y son tan importantes como la apnea del sueño. Y bueno, Rodrigo, platícanos en tus palabras, ¿qué es la apnea del sueño? Hola, buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Lorena. Pues la apnea del sueño es una enfermedad que se caracteriza por un colapso parcial o total de las vías respiratorias durante la noche. Cuando hablamos de apnea, nos referimos a que las vías respiratorias disminuyen el flujo y se colapsan por completo, es decir, el paciente deja de respirar. Y una hipopnea es cuando el flujo disminuye parcialmente. Y todo esto ocasiona muchísimas alteraciones en el sistema nervioso, cardiovascular y respiratorio, especialmente o principalmente una disminución en la oxigenación durante la noche, despertares durante la noche y activación de algunos sistemas asociados al estrés crónico. Ok, entonces roncar es un signo, pero puede ser que no ronques si también tengas esta enfermedad. Correcto. En México es bastante común los ronquidos, incluso, ¿no? Los tomamos a broma en algunas ocasiones, que no nos deja dormir la pareja. Sin embargo, los ronquidos deben alarmarnos de una enfermedad. La manifestación más frecuente son estos ronquidos frecuentes e intensos durante la noche, estos episodios de disminución o pausas en la respiración que suele evidenciarse por la pareja. Pero hay un montón de manifestaciones como dolor de cabeza crónico, irritabilidad, esta sensación de que no se descansa durante la noche o incluso despertares en la noche asociados a falta de aire súbita o sensación de asfixia durante la noche. Además hay otras consecuencias como hipertensión mal controlada, arritmias. ¿Qué otras cosas nos podrías platicar de una apnea que no se trata? Claro, la apnea del sueño no es una entidad que afecta únicamente las vías respiratorias. Hay mucha evidencia reciente que la apnea del sueño se asocia a hipertensión de mal control. Hay estudios que han demostrado que hasta 60% de los pacientes que tienen apnea e hipertensión arterial con necesidad de dos medicamentos, pues es esta asociación muy frecuente. Pacientes con arritmias, casi la mitad de los pacientes pueden tener apnea del sueño y se estima que hay un incremento en 88% del riesgo de padecer arritmias. E incluso pacientes con insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, 1 de cada 3 puede tener apnea del sueño. Perdóname. A mí me gusta mucho explicarle a los pacientes de por qué es importante esto y les digo, mira, es como si tu corazón en la noche lo agarraras del cuello y todo el día no respirara, toda la noche no respirara. Entonces imagínate si no se va a estresar, ¿no? Entonces evidentemente eso causa que se sube la presión, que se te den las arritmias, pero a consecuencias a largo plazo también hay pacientes con falla cardíaca por esto, ¿no? Cuéntanos un poquito, Rodrigo. Claro, la falla cardíaca es esta incapacidad que tiene el corazón para contraerse adecuadamente y una disminución en el bombeo del corazón para llevar la sangre a todos los órganos del cuerpo. La apnea del sueño es una causa de falla cardíaca, especialmente del corazón del lado derecho. Esto cuando la apnea es tan grave y ocasiona retención de sustancias como el CO2 o el dióxido de carbono, puede ocasionar hipertensión pulmonar por esta acumulación y la disminución en la oxigenación y finalmente falla cardíaca. Y además, en pacientes que ya tienen falla cardíaca o problemas del lado izquierdo del corazón, es una causa muy frecuente de que el paciente esté ingresando continuamente al hospital por exacerbación de la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Pacientes que tienen hasta 8 medicamentos para la presión arterial y ya pasaron por 7 doctores y todos les dieron medicamentos maravillosos, pero nada más no se controla. Creo que una de las causas, y ya la medicina moderna ya se está enfocando muchísimo en no nada más te duele, te doy la pastilla, ¿no? Sino a ver, ¿por qué estoy fallando? Y una de las cosas que tal vez años atrás no tomamos en consideración, no me dejarás mentir, es esto, simplemente el hecho de no respirar en la noche. Cuéntame, ¿tú qué piensas de la evolución del diagnóstico de antes a lo que estamos viendo ahora? Claro, ahora el manejo y el tratamiento de la apnea del sueño es un boom, ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos cada vez vemos la importancia de tratar y diagnosticar a tiempo estas enfermedades. Los últimos años, los tratamientos
para la apnea del sueño y el diagnóstico para la apnea del sueño cada vez se puede hacer en un ámbito más fácil, es decir, en primer, segundo nivel de atención médica podemos hacer el diagnóstico de apnea del sueño y esto nos ayuda a prevenir desenlaces pues adversos para el corazón. ¿Cuáles son los estudios que se hacen para el diagnóstico? Pues lo primero es sospecharlo. Yo creo que lo que no se sospecha no se diagnostica. En este caso tenemos que tener en mente factores de riesgo como edad avanzada, sobrepeso u obesidad, el género masculino, algunas otras enfermedades como hipertensión, diabetes o la historia de tabaquismo aumenta el riesgo de apnea. Y una vez que sospechamos la apnea debemos hacer un estudio o escalas de tamizaje, es decir, evaluar objetivamente cuánto roncan los pacientes, la severidad de estos ronquidos, así como de las apneas y los síntomas nocturnos que pueden presentar. Una vez que se hacen estos estudios, tenemos dos grandes herramientas para confirmar el diagnóstico. Una poligrafía respiratoria nocturna, un estudio ambulatorio que se hace en domicilio del paciente, que nos permite ver el flujo respiratorio, la oxigenación, nos permite cuantificar las apneas e incluso ver cómo se comporta la oxigenación en relación a las apneas durante la noche. En algunos casos, como pacientes con enfermedad cardíaca o respiratoria avanzada, pacientes con sospecha de enfermedades neurológicas o trastornos específicos del sueño, se recomienda hacer una polisomnografía completa, que es un estudio que se hace en una clínica del sueño. El paciente debe acudir y permanecer durante la noche y pues nos permite adicionalmente ver flujos respiratorios, algunas mediciones neurológicas de enfermedades un poco más específicas. Ok. Cuéntanos cuál es el tratamiento. El tratamiento se basa en varias cuestiones. Creo que lo fundamental es que el paciente acepte que tiene esta enfermedad. En la consulta, y no me dejarás mentir, vemos pacientes que se rehúsan a seguir. Correcto. ¿Sabes qué les digo? ¿Por qué no bajas una aplicación? O sea, para llevarse más tranquilito, ¿no? ¿Por qué no bajas una aplicación y a ver qué te dice tu celular? Y ya si sale positivo, ya hacemos el estudio, ¿va? Porque no sé cómo decirles, es que si no, no vamos a avanzar. Es correcto. Lo primero es que el paciente lo acepte, ¿no? Y una vez que lo acepte, tenemos que hacer hábitos del sueño, mejorar algunas cuestiones del sueño, como mejorar la higiene, evitar dispositivos electrónicos antes de dormir, algunos cambios incluso en la alimentación o evitar consumo de algunas sustancias o medicamentos para dormir. Y el tratamiento fundamental es el uso de dispositivos o el CPAP, que nos permite dar un poco de aire a presión para abrir las vías respiratorias. ¿Todos los pacientes requieren CPAP o puede ser otra cosa? La mayoría de los pacientes requieren CPAP. Algunos de los pacientes hay una opción quirúrgica, una cirugía. Pues recomendamos la evaluación por un otorrinolaringólogo para ver si hay alguna cuestión anatómica que sea la causa de la apnea y se pueda corregir. Y en este caso, si la apnea se mejora o se erradica con esto, no sería necesario algunos otros dispositivos. Entonces tenemos esta nueva enfermedad, bueno, no nueva, pero una enfermedad que apenas estamos realmente tratando después de muchos años de fallar con otros tipos de patologías como la hipertensión, las arritmias, falla cardíaca, que es la apnea del sueño. Y entonces yo creo que es mucho mejor tratar esto a tiempo que todas las consecuencias después, ¿no? Incluyendo la falla cardíaca. Me tocó ya también poner un marcapasos en un paciente con el corazón totalmente dilatado al lado derecho por apnea, ¿no? Es una causa de implante de marcapasos, ¿no? Rodrigo, ¿qué mensaje nos podrías decir en cuanto a las recomendaciones de esta enfermedad? Pues para finalizar, un mensaje para los que nos ven, especialmente las personas que creen que ustedes o alguien de su familia puede tener apnea del sueño, es busquen síntomas y busquen apoyo médico en caso de estos síntomas de ronquidos frecuentes, datos de pausas de la respiración durante la noche, especialmente si presentan algunas enfermedades como hipertensión, arritmias o hay datos de alarma como hinchazón o falta de aire. Para los médicos creo que es fundamental que incorporemos el abordaje de la apnea del sueño en esta práctica. El tamizaje, ¿no? Porque no lo buscamos. Correcto, esto no solo debe quedar a nosotros como cardiólogos, neumólogos, sino todas las áreas de especialidad deben buscar intencionadamente apnea del sueño en pacientes
con sospecha y tratarla, referir a algún médico para poderla tratar. De tomar 8 medicamentos de la presión, tal vez van a quedar con uno, ¿no? Van a evitarse tal vez un accidente vascular cerebral. Es que la prevención es lo que creo que tenemos que enfocarnos. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos y muchas gracias a la audiencia y esperemos haberle dado alguna resolución a sus dudas y si no, bueno, aquí pueden dejarlo en los comentarios. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Lore, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan.